Hay hombres que trabajan 12 horas al día y no avanzan. Y hay hombres que trabajan 4 horas y construyen imperios. La diferencia no es el talento, no es la suerte, no es la disciplina ciega. Es saber exactamente en qué invertir tu energía. Existe una regla, una observación tan poderosa que aplica a tu salud, tu dinero, tus relaciones, tu forma de hablar, de aprender, de lograr cosas. Una regla que los hombres que realmente producen conocen y aplican todos los días, y que la mayoría ignora porque suena demasiado simple para ser verdad. Se llama el principio de Pareto, la regla 80/20. Y en los próximos minutos vamos a desglosarla en 8 áreas concretas de tu vida, sin teoría vacía, solo lo que funciona. Seamos honestos. La mayoría de los hombres están ocupados, muy ocupados. Responden correos desde que despiertan, van al gym sin estructura real, consumen horas de contenido de productividad, hacen listas de tareas que nunca terminan, asisten a reuniones que no producen nada, tienen la sensación constante de moverse, pero al final del día, de la semana, del año, ¿qué avanzaron? Nada real, o casi nada. El problema no es la flojera, es la dirección. Están poniendo su energía en el 80% de cosas que generan el 20% de los resultados, y descuidando el 20% de acciones que generarían el 80% de su crecimiento. Ese error tiene nombre, tiene solución, y se puede corregir hoy. Pero primero necesitas entender el principio de fondo. ¿Qué es el principio de Pareto? Vilfredo Pareto era un economista italiano del siglo XIX. Un día, mientras trabajaba en su jardín, notó algo curioso. El 20% de sus plantas de chícharos estaba produciendo el 80% de las vainas. Eso le pareció extraño. Investigó más y encontró el mismo patrón en la distribución de la riqueza en Italia. El 20% de la población poseía el 80% de las tierras. Investigadores posteriores encontraron el mismo patrón en campos completamente distintos. En empresas, el 20% de los clientes genera el 80% de los ingresos. En software, el 20% del código causa el 80% de los errores. En deportes, el 20% de los entrenamientos produce el 80% de la mejora. En la naturaleza, en los mercados, en la ciencia, siempre el mismo patrón. No siempre es exactamente 80/20. A veces es 90/10. A veces 70/30. El número exacto no importa. Lo que importa es el principio. Una minoría de causas produce la mayoría de los efectos. Y eso significa algo muy concreto para tu vida. En cada área donde quieres resultados, existe un 20% de acciones que producen el 80% de lo que buscas. El trabajo del hombre calibrado no es trabajar más, es encontrar ese 20% y ejecutarlo sin piedad. Vamos área por área. Bloque 1. Salud. Empecemos con la salud. Si hay un área donde los hombres cometen el error de Pareto más caro, es esta. El 80% de tu salud, de tu composición corporal, de tu energía, de tu longevidad, depende de lo que comes. El 20% restante del ejercicio. Escucha eso de nuevo. El 80% es la alimentación. El 20% es el entrenamiento. Esto no significa que el gym no importa. Importa, y mucho. Pero si tu alimentación está mal, ningún entrenamiento del mundo va a compensarla. El hombre que se destruye en el gym 4 días a la semana, pero come basura, no duerme bien y vive con cortisol por las nubes, está invirtiendo en el 20% y abandonando el 80%. Y se pregunta por qué no avanza. Lo que entra a tu cuerpo construye o destruye. El ejercicio moldea lo que ya construiste con la alimentación, no al revés. ¿Qué es el 80% concreto en la alimentación? Proteína suficiente en cada comida. Calorías dentro de un rango que corresponda a tu objetivo. Alimentos reales como base. Carne, huevo, verdura, fruta, granos. Hidratación constante. Sueño de calidad. Eso es el 80%. Domina eso primero, con consistencia, sin obsesión, pero sin excusas. Después añade el entrenamiento inteligente, movimientos compuestos, progresión de carga, recuperación real. Ese es el 20% que amplifica todo lo que ya construiste.
El hombre que invierte bien en salud no busca la rutina perfecta, busca el 80% correcto y lo ejecuta sin negociarlo. Bloque 2. Riqueza. Ahora la riqueza. Y aquí voy a decirte algo que va en contra de lo que venden la mayoría de los gurús financieros. El 80% de tu situación económica no depende de qué tan sofisticada es tu estrategia de inversión. No depende de que sepas leer velas japonesas. No depende de cuántas criptomonedas tengas en tu portafolio. Depende de tus hábitos financieros. El 80% es hábitos. El 20% es el conocimiento técnico, las matemáticas, los instrumentos, las estrategias. Un hombre con hábitos financieros sólidos, pero conocimiento técnico básico, siempre llegará más lejos que un hombre que sabe todo sobre finanzas, pero vive al límite de sus ingresos. ¿Por qué? Porque los hábitos crean el capital que después las estrategias van a multiplicar. Sin capital, no hay nada que multiplicar. ¿Cuáles son esos hábitos que forman el 80%? Gastar consistentemente menos de lo que ganas. Ahorrar por defecto, no con lo que sobra. Conocer exactamente en qué se va tu dinero cada mes. O endeudarte para consumir cosas que se deprecian. Generar antes de gastar. Buscar incrementar tus ingresos con tanta energía como controlas tus gastos. Esos hábitos parecen aburridos. Y sí, lo son. Por eso la mayoría no los sostiene. Pero son el 80% que construye la base desde la que todo lo demás es posible. El conocimiento financiero, el 20%, viene después. Fondos de inversión, bienes raíces, negocios, activos que generan pasivos. Todo eso amplifica lo que los hábitos ya construyeron. Primero los hábitos. Siempre primero los hábitos. Bloque 3. Hablar. Ahora algo que va completamente en contra de lo que la mayoría cree sobre la comunicación. El 80% de hablar bien no es saber hablar, es saber escuchar. Repite eso en tu cabeza. El 80% de la comunicación efectiva es escucha. El 20% es lo que dices. La mayoría de los hombres hace exactamente lo opuesto. Cuando alguien habla, no están escuchando. Están esperando su turno para hablar. Están formulando su respuesta. Están pensando en cómo van a quedar bien. Están comparando lo que el otro dice con su propia experiencia. No están presentes, y eso se nota. El hombre que domina una sala no es el que más habla. Es el que escucha con tanta precisión que cuando abre la boca, lo que dice tiene un peso diferente. Porque viene de haber procesado lo que el otro dijo de verdad, no de lo que él quería decir de todos modos. Escuchar bien es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena. En tu próxima conversación importante, date una sola tarea. No pienses en tu respuesta mientras el otro habla, solo escucha, completamente. Deja que terminen de hablar. Pausa 2 segundos, y entonces responde. Esos 2 segundos van a cambiar la calidad de lo que dices, y la percepción que los demás tienen de ti. La mayoría de los hombres escuchan para responder. El hombre calibrado escucha para entender. Esa diferencia es todo. Bloque 4. Aprender. Vivimos en la época con más acceso a información en la historia de la humanidad. Y paradójicamente, con más hombres que saben mucho y aplican poco. El problema es que confundimos consumir con aprender. El 80% de aprender algo de verdad es comprenderlo. El 20% es leer, escuchar o ver contenido sobre ello. Puedes leer 50 libros sobre liderazgo y no ser líder. Puedes escuchar 100 podcasts sobre finanzas y seguir endeudado. Puedes ver 1000 videos de entrenamiento y seguir igual de delgado o igual de gordo. Porque el consumo sin comprensión real es entretenimiento disfrazado de productividad. La comprensión real se parece a esto. Lees algo y te preguntas, ¿qué significa esto para mí concretamente? ¿Dónde lo estoy haciendo mal ahora mismo? ¿Qué voy a cambiar esta semana porque entendí esto? ¿Cómo le explicaría esta idea a alguien que no sabe nada del tema? Si no puedes responder esas preguntas, no aprendiste, consumiste. El hombre calibrado no lleva un récord de cuántos libros leyó este año. Lleva un récord de cuántas cosas cambió este año gracias a lo que aprendió. Lee menos, piensa más. Aplica antes de pasar al siguiente libro. Un libro bien digerido vale más que una biblioteca mal consumida. Eso es el 80% del aprendizaje real. Comprensión, reflexión, aplicación. El contenido en sí es solo el 20% que dispara el proceso.
Bloque 5. Lograr. El 80% de lograr cualquier cosa es hacer. El 20% es soñar. Esto puede sonar obvio, pero fíjate con honestidad en cuántos hombres invierten esa proporción al revés. Pasan el 80% de su energía visualizando, planeando con detalle obsesivo, hablando de lo que van a hacer, esperando el momento perfecto, preparándose para prepararse. Y el 20% que les queda, si acaso, lo usan en ejecución real. Los sueños no son el problema, son necesarios. Dan dirección, dan combustible, dan el porqué. Pero el sueño sin acción masiva detrás es fantasía disfrazada de ambición. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La ambición tiene callos en las manos. La fantasía tiene presentaciones de PowerPoint muy bonitas. El modelo que funciona es simple. Plan mínimo viable. Ejecución máxima. Ajuste en el camino. No esperes tener todo claro para empezar. La claridad no llega antes de actuar. Llega mientras actúas. El hombre que empieza con el 60% de la información y ejecuta todos los días siempre va a llegar más lejos que el hombre que espera tener el 100% y nunca arranca. Muévete. Siempre muévete. El movimiento genera información que el análisis nunca va a darte. Bloque 6. Felicidad. Aquí la mayoría lo tiene completamente al revés. Y este error es quizás el más costoso de todos. El 80% de la felicidad real viene del propósito. El 20% de la diversión. Vivimos en una cultura que nos vende exactamente lo opuesto. Que el objetivo de la vida es pasarla bien. Que el éxito se mide en experiencias, viajes, momentos de placer. Que si no te estás divirtiendo, algo está mal. Y el resultado de esa mentalidad es una generación de hombres que tienen acceso a más entretenimiento que ninguna generación anterior y al mismo tiempo se sienten más vacíos que nunca. La diversión sin propósito no llena, por definición, porque la diversión sin propósito es solo estímulo, y el estímulo necesita dosis cada vez más altas para producir el mismo efecto. Así funcionan todas las adicciones. El hombre con propósito es diferente. Tiene algo que construye, algo que protege, algo por lo que se levanta antes de que suene el despertador. Ese hombre puede disfrutar la diversión sin depender de ella, porque ya tiene una fuente de satisfacción que ningún entretenimiento puede replicar. ¿Cuál es tu propósito? No la respuesta que suena bien, no la que pondrías en tu perfil de LinkedIn, la real. Lo que harías aunque nadie te viera hacerlo, lo que construirías aunque nadie lo aplaudiera. Encuentra eso primero, después añade la diversión. En ese orden, y solo en ese orden, la felicidad tiene sentido. Bloque 7. Relaciones. Las relaciones. El área donde más hombres sangran energía sin darse cuenta. El 80% de una relación real, de amistad, de pareja, de trabajo, de familia, eres tú dando. El 20% es lo que recibes. Antes de que eso suene a sacrificio, escucha bien lo que estoy diciendo. No estoy hablando de relaciones donde tú das todo y el otro no da nada. Eso no es una relación. Eso es una dinámica de parásito. Y hay que salir de ahí. Estoy hablando de la mentalidad con la que entras a las relaciones que sí valen la pena. El hombre que entra a cada relación calculando qué va a obtener, siempre termina solo o rodeado de personas que hacen lo mismo. El hombre que da primero, presencia real, energía, lealtad, tiempo, apoyo, construye vínculos que duran décadas. Y esos vínculos eventualmente devuelven mucho más de lo que se invirtió. Pero la intención tiene que ser dar, no recibir. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Aplica esto también a cómo filtras tu círculo. ¿Cuáles son las personas en tu vida que cuando las ves o hablas con ellas te dejan con más energía, más claridad, más motivación? Esas son tu 20% de personas que generan el 80% de tu bienestar social. Invierte en ellas. Tiempo real, presencia real, intención real. ¿Y las que te drenan? Las que traen drama constante, victimismo, mediocridad disfrazada de conversación. Reduce esa exposición. Sin culpa, sin explicaciones largas. Solo reduce. Tu círculo determina tu trayectoria. Si el 80% de tu círculo está estancado, las probabilidades de que tú lo estés también son muy altas. No es crueldad, es claridad. Bloque 8.
Mejorar. El último de los 8 principios, y probablemente el más simple, y el que menos hombres aplican. El 80% de mejorar en cualquier área de tu vida es persistencia. El 20% son las ideas. El mundo está lleno de hombres con ideas brillantes, ideas de negocios, ideas de proyectos, ideas de cómo cambiar su vida, ideas que cuando las cuentan suenan increíbles. Y ese mismo hombre, 5 años después, sigue teniendo las mismas ideas, porque las ideas sin ejecución sostenida no son activos, son ilusiones, y al mismo tiempo, hay hombres con ideas mediocres que construyeron cosas extraordinarias, porque simplemente no pararon. Cuando todo estaba en su contra, no pararon. Cuando los resultados tardaban en llegar, no pararon. Cuando nadie creía en ellos, no pararon. La consistencia vence al genio, siempre, sin excepción, en cualquier campo que quieras nombrar. No necesitas la idea perfecta. Necesitas una idea suficientemente buena ejecutada con una persistencia que la mayoría no tiene la disciplina de mantener. El 80% es seguir cuando tienes ganas de parar. El 20% es la chispa inicial que te hizo empezar. Esa chispa es fácil. Cualquiera puede entusiasmarse. La persistencia es lo que separa a los hombres que llegan de los que se quedan a mitad del camino. ¿Dónde pasemos? Salud. El 80% es lo que comes. El 20% es cómo te mueves. Riqueza. El 80% son tus hábitos financieros. El 20% es la estrategia. Hablar. El 80% es escuchar. El 20% es lo que dices. Aprender. El 80% es comprensión real. El 20% es el contenido que consumes. Lograr. El 80% es hacer. El 20% es soñar. Felicidad. El 80% es propósito. El 20% es diversión. Relaciones. El 80% es lo que das. El 20% es lo que recibes. Mejorar. El 80% es persistencia. El 20% son las ideas. 8 áreas. Un solo principio. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, ya sabes en cuáles estás invirtiendo al revés. No tienes que pensarlo mucho. Ya lo sabes. La pregunta no es si entendiste el principio de Pareto. La pregunta es si vas a tener el valor de aplicarlo. Porque aplicar Pareto duele. Duele dejar de hacer las cosas cómodas que no producen nada. Duele soltar relaciones que te drenan pero a las que ya estás acostumbrado. Duele simplificar cuando el mundo te grita que hagas más, que consumas más, que seas más. Duele enfocarte cuando la distracción es infinita y gratis. Pero del otro lado de ese dolor hay algo que muy pocos hombres experimentan. Claridad, dirección, progreso real que puedes medir y sentir. La sensación de que tu energía va exactamente donde debe ir. El hombre calibrado no hace todo. Hace lo correcto, repetido, con intención, sin excusas. Eso es el principio de Pareto vivido. No como concepto que conoces, como forma de existir. Si este video te abrió los ojos sobre algo, guárdalo. Vuélvelo a ver en 3 meses. Porque la primera vez que escuchas esto, entiendes la teoría. La segunda vez, ves exactamente dónde la estás ignorando. Y si quedó algo que te movió, compártelo con el hombre que crees que lo necesita escuchar. Nos vemos en el próximo video. Calibrado.